La década de los 40 fueron años muy tristes, años de posguerra, el hambre, la cartilla de racionamiento, la picaresca, el extraperlo. Yo nací a finales de esa década, de los 40, y a través de las fotos de mi madre puedo decir que lo que más me gusta de esa década es el look de las mujeres. Los zapatos Topolino, aquellos peinados que llamaban Arriba España, pero sucedieron cosas. Vamos a terminar en 1950, que yo creo que históricamente solamente ese año fue más importante para los sevillanos que toda la década de los 40. Pero a principios de los 40 aquí en Sevilla se hablaba mucho de una guerra, la guerra mundial, y un encuentro en Hendaya, Franco y Hitler. ¿Sabían ustedes que si hubiéramos entrado en guerra y se hubiera producido la Operación Félix, las tropas alemanas camino de Gibraltar hubieran pasado por aquí, por Sevilla? En el año 40 sucedieron cosas importantes. La muerte de Manolete, por ejemplo, que no lo va a recordar Juanita Reina. Y bueno, una visita muy sonada. Eva Perón llegaba a Sevilla y se le dio un homenaje y un agasajo tan importante que yo creo que eso produjo que años más tarde llegara el trigo y la carne. Y en aquel año 1950, pues por ejemplo, se llevó la Feria de Abril de Sevilla a Tánger y nos visitaron Ava Gardner o Rita Hayworth y todos estaban enganchados a la radio. Escuchábamos a Bobby de Glané. Bobby de Glané quería mucho a Sevilla y Sevilla quería a Bobby de Glané. Y había un mago, Agustín Embuena, el mago Tralarán, que dedicaba cuentos a través de la radio a los niños. No me cabe la menor duda. Yo titulo lo que vamos a ver a continuación y espero que les guste. Nos alimentábamos con la radio. Recuperar la imagen en movimiento, el archivo fílmico, recuperar nuestra memoria, la memoria de nuestros mayores, lo que fuimos y lo que fueron en otra época nuestros padres o abuelos. ¿Qué importa la calidad técnica? Lo importante es el contenido. En la primera mitad de los años 30, antes de la Guerra Civil, y al finalizar esta, al comienzo de la década de los 40, como es lógico, poco a poco fueron apareciendo en Sevilla los primeros operadores aficionados al cinematógrafo, gracias a los cuales documentos de contenido familiar y privado nos permiten recrearnos en la vida cotidiana de la Sevilla de la época, como las imágenes que estamos viendo. Las palomas de la Plaza de España. Las ferias y los tratantes de ganado. El automóvil y el paseo ante este del vaquero con sus vacas. Las niñas y la feria. Los bancos y mosaicos de la Plaza de España.
En el corazón de Triana trabaja con trocitos de celuloide Juan Luis Ruano. Qué gran labor la suya, restaurando y recuperando imágenes que seguramente se hubieran perdido sin la paciencia y el amor que tiene al archivo fílmico, y que yo también comparto con él, y que nos permite poder ver imágenes como estas. Los carnavales en Sevilla. Aprendiendo a montar en bicicleta. El paseo de las niñas sevillanas con su niñera de la época y las señoras caminando por detrás. La tarde de toros en la Maestranza, con los tendidos llenos. Y el Guadalquivir y sus barquitos. Lo que estamos viendo es como si, por arte de magia, algunas fotos de la época cobraran vida. Nuevamente, el automóvil y la merienda en el campo. La yegua y su potrillo. El juego de la comba al pie del automóvil. El triciclo con la niña que saluda a la cámara. Y esta imagen encantadora de la abuela sobre el borriquillo. El Corpus en Sevilla. Y algo para mí tan entrañable y familiar como el puente de Triana. Europa estaba en guerra y Sevilla tenía miedo, como el resto de España, a verse involucrada nuevamente en un conflicto bélico. El 23 de octubre de 1940, Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya. En toda España no se hablaba de otra cosa. ¿Qué habría sucedido en ese encuentro? ¿Qué ocurriría después? La música que suena de fondo es la que la banda alemana interpretó en el andén de la estación de Hendaya, rindiendo honores a los jefes de Estado de aquel entonces, Franco y Hitler. Don Ramón Serrano Súñer, ministro de Exteriores en aquella época, protagonista de excepción en Hendaya y que se reuniría más tarde nuevamente con Hitler en el Bergholt, me lo contó de la siguiente manera. En Hendaya no salió bien porque no podía salir bien. Franco fue allí y claro, pues Franco tenía toda su historia. Franco no era un dialéctico ni un hombre acostumbrado y empezó a contarle a Hitler con todo detalle la historia, desde el Barranco del Lobo, desde el tiroteo del ferrocarril de las minas del Rif, en fin, desde el acuerdo internacional para el establecimiento de los mandatos y la injusticia con España y el duque de Almodóvar del Río y no sé qué, no sé cuántos. Eso al otro, pues, porque Hitler era un gran histrión. Cuando quería era una persona muy fina, cuando quería era una persona muy cariñosa, y cuando de verdad se dejaba abandonar a sí mismo era brutal y ordinario. Y mientras Franco piensa, yo soy el que conoce la historia, todo, y muy contento le explica todos los detalles, pues Hitler hace esto. Empieza a bostezar de un modo estertório, sin nada, y Franco sigue, porque sigue entonces el duque de Almodóvar, y bostezó 15 o 20 veces seguidas, con una mala educación tremenda, que decía bien claramente, a mí todo eso me importa tres pepinos. Al día siguiente él se iba a Montuar a encontrarse con Petain. Lo hecho es que quedamos adheridos al tripartito, que era la alianza militar. Y Hitler, bueno, era, pero ahora de un modo brutal, como si fuéramos unos chiquillos. Pero ahora, aquí, un juramento de hombres, el silencio. Porque, claro, en la guerra, por ejemplo, comentaba él, claro, lo más importante es la sorpresa. Si un día España intervenía sin saberlo los otros, el hecho de la sorpresa ya era una victoria grande, ¿verdad? Aquí se guarda un silencio tremendo. Y dijo, para no insultarnos directamente a nosotros, dijo de un modo genérico, sí, porque los latinos son unos charlatanes. Y él me miró así mucho. Digo, bueno, mire usted, no insista, porque a mí el secreto me interesa tanto más y más que a ustedes. Nosotros vivimos casi de la caridad de los aliados
que nos conceden unos llamados Navy Cert, que son unos permisos para que los barcos que traen trigo del Canadá o de la Argentina puedan llegar a nuestros puertos sin que los hundan los ingleses, los aviones, de manera, si se supiera solo que habíamos firmado aquí una adhesión muy teórica, yo ya me podía despedir de Sir Samuel Hall y del embajador americano. No nos darían jamás un Navy Cert y a España no llegaría una tonelada de trigo. Y ese pan malo y negro y escaso que damos al pueblo español no se lo podremos dar ni eso. ¿Qué te recuerdas de aquello? ¿Que cogiste el tren en Irún? Nada, cogí el tren porque me han mandado. Sí, bueno. Y luego con ese tren llegaste hasta San Sebastián. El tren me han mandado llevar a Franco a la conferencia, me fui a Hendaya y luego a San Sebastián. Eso me ha mandado a mí el director de la Renfe. A la vuelta por nada, las caras ya muy serias. Las caras ya cambiaron. La prueba es que me vino a casa y me dijo cuando estábamos allí, le estoy preguntando, y me dice, oye, dice, sabes que he notado la cosa muy seria. Aquí no me parece que ha habido ningún arreglo. Cuando bajaban a la Unión, cuando iban a hablar, cuando cambiaban de coches, que se iban al de más adelante, otros dos coches que había más adelante. Él iba allí. Más adelante de la nuestra. Sí, era el coche de Hitler. El coche de Hitler. El coche francés o alemán. Sí, alemán. Yo estaba tranquilo, preocupado por si teníamos algún accidente y estaba con precaución en la máquina, por miedo si había algún estado, o algún atentado o alguna cosa así. Die Kommission, der Erkundungsstab, wurde erst in Südspanien versammelt. Ich glaube in Sevilla. Rudolf Vicis, jefe de las fuerzas especiales de Hitler, especialista en la utilización de planeadores y en la escalada, habiendo dirigido diferentes operaciones bélicas en el transcurso de la guerra con éxito, se trasladó a Sevilla, donde estuvo 2 días. Llegó a asistir, según me contó, en su casa de las afueras de Múnich, a una corrida de toros en la Maestranza, y desde allí, después de inspeccionar la zona para la posible concentración de tropas en el lugar, se trasladó por carretera hasta Algeciras, donde se reunió con el almirante Canaris, para preparar lo que se llamó la Operación Félix, operación que el propio Hitler y sus generales explicaron a Serrano Suñer en la residencia de invierno en el Bergholz. Las tropas alemanas, atravesando Extremadura, pasarían por Sevilla, hasta el campo de Gibraltar, tomando el Peñón en una acción bélica sin precedentes, que duraría no más de 36 horas. No me puedo imaginar lo que hubiera podido ser si esto se hubiera llegado a producir. Sevilla llena de tropas alemanas, sobre todo en la periferia, desde donde se hubiesen dirigido a las diferentes operaciones. Si esto hubiera ocurrido, ¿cómo hubiera quedado toda esa zona de Andalucía? Algeciras, el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Y al haberse cortado el Mediterráneo en el estrecho, ¿el final de la guerra hubiera sido el mismo? Das war einmal La Linea bis an die britische Grenze heran und auf der anderen Seite Algeciras. Primero se llega a Berchtesgaden en tren, en Berchtesgaden le recogen a un coche al Bergholz, los Alpes bávaros, un sitio fantástico. Y aquel hombre me recibe, una casa relativamente pequeña, una salita mucho más pequeña que esta, con muchos visillos, yo lo he escrito yo. Entonces, en una palabra, querido ministro, le he repetido para esto, para fijar día, hora, ya es el tiempo. Tal. Entonces yo tomo la palabra y le digo, mire, nosotros, como ya el generalísimo expuso en Hendaya, hemos sufrido tanto en la guerra interior, yo no estaba dispuesto a entrar en detalle, me ofrecían algunas compensaciones y patapum, me suelta un bostezo. Ese bostezo salvó a España de la guerra. Me suelta el bostezo y yo sobre la marcha dije, bueno, lo de Hendaya fue malo, pero tenía una posibilidad de seguir. Si aquí todo esto no produce más que bostezos, aquí la catástrofe, aquí ya no seguimos, aquí la guerra a la fuerza.
Y entonces pensé, no, ese camino no. Y de pronto, la inspiración, digo, bueno, mire usted, fíjate, yo no vengo aquí a cumplir un acto convencional, meramente transitorio, un acto diplomático. No vengo a eso. No soy un diplomático. No soy el ministro de Asuntos Exteriores de mi país. Yo aquí soy un amigo y como amigo vengo a hablar. Y creo que como amigo tengo derecho a ser escuchado como tal. Y ya no le hablo de los mandatos de África, ni del duque de Algeciras, ni del Oranesado. Digo, mire usted, nosotros hemos creído y creemos en su victoria, la hemos deseado. Si hubiéramos podido, seguramente hubiéramos estado con ustedes. La pura verdad, como amigo, es que en España no puede de ninguna manera entrar en la guerra. Empezando por nuestro ejército, que es glorioso y heroico, como usted ha dicho, le agradezco mucho porque es la verdad. Pero hoy nuestro ejército es un ejército anticuado, es un ejército inerme, es un ejército que no tiene ninguna de las armas de la instrumentación tremenda, moderna, que se exige para una nueva manera de hacer la guerra que usted ha introducido en el mundo. Y Hitler, que estaba sentado así, como yo, como todos, hizo así. Se derrumbó sobre la butaca. Es el único acto humano que yo, en los 9 encuentros con él, he tenido. Él comprendió, en ese momento lo comprendió. No le hablaba a un señor para engañarlo. Se puso así y dijo, bien, Prime Minister, esperaremos unos meses más. El peligro estaba conjurado porque ellos lo tenían todo preparado para intervenir 8 o 10 días después de la visita. Y me dice, pero ¿tendría usted inconveniente en pasar a un salón de aquí al lado, a un salón un poco más grande que esto, donde el general John, mariscal Keitel, Austria, le explicarán a usted cómo estaba preparada la operación de Gibraltar y del Mediterráneo? Yo fui allí, todas las paredes, con los grandes planos, la mesa central, con todas las fuerzas aeronavales, de tierra, aire, mar, todo preparado. Supuesto táctico número 1, supuesto táctico 2, 3. Previsto que en la primera nube de aviones que lanzaron, la reacción de ingleses sería esta, tal. Pues bueno, entonces nosotros reaccionaremos de esta manera en la frontera de Portugal. Supuesto táctico número 2. Explican aquello. Aquello era una cosa fabulosa. Y terminan la explicación y el triunfador me mira así como diciendo, ¿qué le parece a usted? Y yo digo, sí, mire usted, yo no dudo, porque me impresiona esto, no dudo. Todo el mundo sabe que ustedes son maestros en el arte militar y en el arte de la guerra. Ustedes son maestros. Por consiguiente, esto será una perfección. Pero yo soy profano. Y yo en mi profanidad no puedo seguir ni en las explicaciones de nada de esto. Yo pensé, ¿qué hubiera ocurrido si el que va en representación del gobierno español es un militar? No digamos ya al estilo loco de Yahweh, aún al estilo sereno del viejo Vigón. ¿Qué hubiera ocurrido a un militar que le están explicando? La operación iba a durar 36 horas. ¿Qué le están explicando? Que Gibraltar, dentro de unos días, puede ser español, el sueño de todos los españoles militares. Y de allí si hubiera venido el entusiasmado, fuera Yahweh, fuera el otro, y hubiera visto a Franco y no hubiera dicho, bueno, mira, ya con la crudeza con que aquella gente hablaba, estamos hartos de todas estas puñeterías, de tanta palabra, eso es, España ahí lo tiene, tal. Y Franco, muy africano y muy lento y muy cachazudo, también era militar.
Pero a pesar de todo esto, España participó en esa terrible guerra. Don Ramón Serrano Súñer, desde este balcón y al grito de Rusia es culpable, provocó la formación de banderas de enganche, donde se apuntaban jóvenes que, aun habiendo participado en la guerra civil, querían seguir luchando contra el comunismo. A este contingente se le llamó la División Azul. Muchos de estos combatientes murieron en Rusia y a otros se les dio por desaparecidos. Años más tarde regresarían a España en 2 barcos, el Semíramis y el Crimea, como el caso del sevillano José Oliver, que regresó a Sevilla en 1954. El caudillo sale al balcón del Palacio Nacional y su presencia es acogida con clamoroso entusiasmo por los 10.000 camaradas de las falanges juveniles de Franco. El 6 de diciembre de 1940, poco después de finalizar la guerra, Franco dictó la ley por la que se creó el Frente de Juventudes. Los jóvenes españoles quedaron sometidos a un orden rígido, casi militar. Poco antes, el 27 de septiembre, había muerto Julián Besteiro en la cárcel de Carmona y casi inmediatamente después, Manuel Azaña en Monteguán. Eran tiempos difíciles. En Sevilla, como en el resto de España, muchos sevillanos no se apretaban el cinturón, simplemente se lo comían. La moda, con el paso del tiempo, nos marca perfectamente la época. Unos desarraigados, con americanas o abrigos, con el bolsillo al otro lado. A las prendas se les daba la vuelta para poder aprovecharlas mejor. Y mientras tanto, los otros a la moda del momento, impecables, los zapatos de Topolino y el peinado arriba España. Heroicos luchadores, se estáis batiendo en las barricadas con todo el coraje que da la razón y la fuerza de un pueblo. José Díaz, sevillano, nacido en La Macarena, secretario general del Partido Comunista de España durante la Guerra Civil, moría el 20 de marzo de 1942 en la ciudad de Tiflis, en Georgia. Caía desde una ventana. Unos dicen que se suicidó y otros que lo empujaron. Testimonios irrepetibles de gran valor de los que en esos momentos le conocieron y le trataron, nos lo cuentan. Para mí, quizás ya ha sido el secretario general del Partido Comunista de España más importante que ha habido, por lo que supone de rompimiento con unas formas, de creatividad y de esa mezcla de ortodoxia y heterodoxia. Ortodoxia en el mantenimiento de los principios, heterodoxia en cuanto a los métodos y las formas de trabajar.
su extraordinario sentido democrático. Desde anécdotas que me han contado con referencia en el caso en que en España el pueblo decidiese suprimir los toros, y él, que era un gran aficionado, decir, y le preguntan, bueno, en el caso de que en España decidiésemos suprimir las corridas de toros porque el pueblo así lo votase, ¿tú qué harías? Y tiene una respuesta magistral, dice, yo iría a la última corrida en la maestranza, saldría y me pondría a llorar. Sé lo que me contaban mis tíos y eso, y creo pues que se querían mucho, que no era una simple amistad, que era algo más grande. Y se querían como amigos, como compañeros, y luchaban juntos por una causa. Lo mismo me decía mi madre, que mi padre apreciaba muchísimo a Barneto y que habían estado juntos y se compenetraban, tanto como camaradas de trabajo como simplemente como amigos. Como amigos. Yo puedo decir que había oído hablar de ella, entonces tenía muchas ganas de conocerla, pero nunca había tenido ocasión porque no sabía dónde vivía para poder decir, pues, voy a llegarme precisamente a saludarla y a conocerla y a que me hablara de su padre, yo hablarle del mío y demás. Hay toda la cosa interna de cómo fueron las discusiones, qué pasó, porque Pepe no fue solo la enfermedad, fueron las cabronadas que se le hicieron y lo que él tuvo que aguantar y que sufrir en las discusiones. Ahí operaba la enfermedad y la tragedia política que él vivía, la tragedia política que él vivía y lo que pasó en el secretariado de la Internacional, la faena que le hicieron y quién le hizo la faena. Entonces, ¿qué? El papel de Dolores ahí fue bien innoble. Porque aquellas discusiones en casa de Manique solo faltaba tirarse las sillas a la cabeza, ¿no? Porque ahí le metieron y ahí Dolores se portó cerdamente, porque era lo que quería Toblatti. Cuando fuimos Modesto y yo, indicación de Dimitro, el hombre estaba ya moribundo, ¿no? Estaba muy jodido ya, porque después murió. Poco después se tiró del cuarto piso y se acabó la historia. Yo acompañé a Dolores Ibarruri al entierro. Fue un viaje también muy accidentado, porque era en plena guerra. Tuvimos que ir en un avión militar, los únicos aviones que volaban por entonces. Hicimos escala a Stalingrado, que estaba en ruinas. Tanto es así que pernoctamos en un subterráneo. Hacía un frío espantoso. Pero al día siguiente llegamos a Tiflis, lucía el sol, porque Tiflis es una ciudad preciosa, con un clima muy agradable. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que toda la ciudad acompañó a José Díaz en aquel entierro. Es un pueblo meridional, un pueblo que se parece mucho al andaluz, y teníamos la sensación de que también Andalucía estaba allí acompañando. Vamos a rendir el último homenaje no solo al dirigente del Partido Comunista de España, sino al dirigente máximo del pueblo español. José Díaz veía en la lucha del pueblo soviético el camino para la liberación de todos los pueblos sojuzgados por el fascismo. José Díaz veía en la lucha del Ejército Rojo el camino de la liberación de nuestra España. Camarada José Díaz, en nombre del partido que tú forjaste, yo te prometo que nosotros continuaremos la lucha que tú dirigiste. Camarada José Díaz, yo te prometo que nosotros seguiremos el camino estalinista. Yo considero que si Pepe Díaz viviera y viera la situación actual en que ha quedado este gran pueblo, moriría de nuevo otra vez.
y si viera en la situación de cómo ha caído el movimiento comunista mundial, que en honor de la verdad, para recuperarlo hay que esperar lo menos 70 o 100 años para recuperarlo, porque en realidad se recuperará, pero hoy está como decidido, él pues se hubiera muerto porque era un hombre como nosotros que quería mucho a la clase obrera, al movimiento y al comunista, y era fiel al leninismo. Supongo que mi abuelo, si viera todo esto, lo que está ocurriendo ahora, se sentiría muy defraudado y creo que sería el mayor desengaño de su vida, porque él pensaba que el pueblo ruso no se merece eso, no se merece lo que le está pasando ahora. El pueblo por una parte y el ideal en el que tenía tanta fe por otra parte. Aunque es posible que ya en aquella época, por el año 39 o 40, se diese cuenta de los lados negativos, digamos, del comunismo, pero esto de ahora yo creo que en aquella época no se lo podía ni imaginar. España tenía hambre y Sevilla también. Después de una guerra, tiempos difíciles. La posguerra, el hambre, la cartilla de racionamiento, la picaresca, el extraperlo. Para aliviar tanta desgracia, vino de Buenos Aires el 8 de junio de 1947 Evita Duarte de Perón. Traía un mensaje de solidaridad en forma de barcos cargados de trigo, maíz, lentejas sin bichos y carne, que España adquirió gracias a un préstamo de 350 millones de pesos concedido por el gobierno argentino. Eva Perón lucía joyas y capas de bisón en pleno mes de junio. ¿Qué diría doña Carmen, la mujer de Franco, de las ostentosas pamelas con que Evita emulaba las suyas? A Manuel Grosso Valcárcel, primer teniente de alcalde del ayuntamiento sevillano en aquel año, se le encomendó que organizara el viaje, el recibimiento, el hospedaje y los festejos multitudinarios en nuestra ciudad, y que él amablemente nos cuenta. Por las dificultades que estaba atravesando en esos años, España tenía que quedarse perfectamente bien, no solo para que en aquellos momentos, aquel esfuerzo que estaba haciendo la ciudad de Sevilla, aquel esfuerzo que en esos momentos de penuria estaba haciendo el ayuntamiento de Sevilla y el país entero, efectivamente, pasado su tiempo, diera los frutos que se pensaban y se deseaban de que fuera para el bienestar de España. El resumen del viaje de la señora de Perón tiene que suscribirse a que efectivamente era plenamente consciente de que era un viaje trascendental y de una importancia increíble para el bienestar de España. No podemos nunca olvidar que Argentina, como país, es uno de los graneros del mundo, y teníamos que pensar que de allí podía venir dos cosas importantísimas para nuestra alimentación, que en aquellos momentos eran de verdadero hambre, y era el trigo y la carne, y el trigo y la carne la tenía la República Argentina. Por lo tanto, se veía claramente que aquello, se veía y se decía, que era que teníamos que quedar muy bien, que por eso se pedía esa seguridad, porque realmente teníamos que tener en cuenta que era el único estado del mundo, que era la República Argentina, que la señora de Perón era tan importante o más que el propio Perón, y que el gobierno de la nación lo llevaban a la limón, lo llevaban entre los dos, y la popularidad la tenía ella más que el general Perón, y por lo tanto había que quedar muy bien. Que yo no sé si es posible que lo conozca todo el mundo, de que también estaba preparado un viaje de Perón a continuación de doña Eva Duarte de Perón, que no se llegó a realizar. Hasta tal punto, eso es cierto, que se llegaron a hacer reformas en el Alcázar de Sevilla para que se alojara el general Perón. Entonces la carrera se le cubrió con señoritas vestidas de flamenca a la señora Eva. De esas 3.000, 1.500 alternándose, o sea, unas a otras, unas tenían una cesta, que salían de dicha cesta 2 palomas, y otras de otra cesta que tiraban flores a la señora de Perón. Ahora esto parece, y a mí también, parece demasiado dulzón y quizás cursi, ¿verdad? Pero aquello fue un impacto tremendo y resultó muy bien.
gracias a Dios. Pero ahora yo, en frío, digo, aquello era Dulzón, aquello era Cursi. Por eso está bien. De manera que toda la carrera cubierta, desde el Hotel Alfonso XIII hasta el Ayuntamiento, y que tampoco fuera en un coche, en un automóvil, sino que fuera en un coche enlazado a la andaluza. Y se intercalaron, porque esta es una ciudad, Sevilla, en que en cuanto tocan las cornetas o tocan los tambores, Sevilla se mueve. Eso el que es sevillano lo sabe. Y naturalmente yo lo que hice fue intercalar en todo el recorrido un montón de bandas de música que estaban detrás. O sea, por ejemplo, estaban en las paredes del Sagrario, de la catedral, etcétera. Y de aquellas palomas todavía duran. O sea, las palomas que ahora mismo disfruta o se queja Sevilla, que tiene en la catedral y en la Plaza del Salvador, esas son las bisnietas o tataranietas de aquellas palomas que recibieron a la señora de Perón. Y siempre usaba unas joyas increíblemente buenas y llamativas, que dio lugar a que el alcalde de Sevilla le preguntara a doña Eva: señora, ¿y cómo se explica que usted vaya con ese lujo y con esas joyas y los obreros de la Argentina, que usted tanto habla de los descamisados? Y le contestó sin dudarlo ni un segundo, delante de este que está aquí: sencillamente porque mis descamisados y los obreros de la Argentina quieren para mí lo mejor del mundo. Así se lo contestó al alcalde de Sevilla, delante de mí. Yo estuve con doña Eva desde que llegó hasta que se marchó. La vi de todas las maneras, y no voy a detallar cómo. La vi de todas las maneras. Levantarse, acostarse, después de la siesta, después de todo. ¿Qué impresión tengo yo de la señora de Perón? Era una mujer extraordinaria, se lo dije muchas veces a mi mujer. Era una mujer mucho más fuerte de lo que la gente pensaba. Ella, su único, lo adoraba, ella le llamaba el general a su marido. Y tenía un horario, se le puso unas instalaciones telefónicas, y ella, cuando llegaba al Hotel Alfonso XIII, que estaba en la suite real, pues inmediatamente se ponía a hablar con el marido. Inmediatamente. Llamaba al general y le contaba todo lo que había pasado. Y luego, sin papel ninguno y sin nada, a viva voz, se ponía al habla con los periodistas y le dictaba. Pero vamos, con una facilidad de palabra increíble. La cena resultó un éxito rotundo, porque se celebró en el pabellón Mudéjar a las 10:30 de la noche. Éramos 80 comensales, 84. La mesa era una gran mesa que se hizo profeso, que tenía desde el principio hasta el final juegos de agua con 3 interrupciones, una en el centro y 2 en las esquinas, con más agua, y salía el agua iluminada con luz entre flores rojas y amarillas, es decir, la bandera nacional. La comida fue bastante buena, fue, si quieres se la describo, fue caviar, embline, fue paté de lande, un consomé, después salmón del Bidasoa, y por último pularda. Champán, vino, todos españoles. La vajilla mal llamada de oro del Hotel Alfonso XIII, y digo mal llamada porque no es de oro, sino que era y es de plata vermella, si es que existe, que lo dudo. Y la vajilla en sí, los platos, era una vajilla muy buena, también tiene el hotel, que era de azul, cobalto y blanco. Y llega al final, y el final era un gran pastel, una gran tarta. La tarta la hizo la confitería de la Española. La tarta se le hizo un diseño, o sea que yo hice que me pasaran una película
alemana en que salía una cosa similar antes que viniera la señora Perón, y entonces yo decidí que eso era lo que yo quería. Lo llevaban unos pajes, la tarta era enorme, se cortó la tarta y entonces salió narci y naranjito de dentro de la tarta. Claro, aquello no se lo esperaba nadie. La figura del momento, sin menor duda, era Manolete. El 28 de agosto de 1947, la noticia corrió rápidamente por Sevilla. Desde la Alameda Triana solamente se decía una cosa: un toro había matado a Manolete. «Don Luis, no veo», dijo Manolete al cirujano Jiménez Guinea en el hospital de Linares. Estas fueron sus últimas palabras. Horas antes, en la plaza de toros de la misma ciudad jienense, Isleño, de la ganadería de Eduardo Miura, había herido mortalmente al diestro al entrar a matar. Isleño era el quinto de la tarde, segundo del lote de Manolete, a quien acompañaban en el cartel Gitanillo de Triana, quien 8 años antes había sido testigo de su alternativa, y un joven torero en pleno auge, Luis Miguel Dominguín. Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, tenía 30 años. Sus restos fueron trasladados a Córdoba, donde sería enterrado ante una inmensa multitud. Juana Reina me contó un día que a consecuencia de esta muerte pidió a Rafael de León que le compusiera un pasodoble como homenaje al gran torero, y el resultado fue Capote de grana y oro. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Capote de grana y oro fue escrito, pues está dedicado a Manolete, sin inventarlo. A raíz de su muerte, le digo yo: Rafael, ¿por qué no me escribe un pasodoble dedicado a Manolete? Y fue escrito, vamos, rápido, por ese trío Quintero, León y Quiroga. Qué maravilla de letra, qué maravilla de música. Cuando lo estrené en Córdoba, el público puesto de pie, doña Angustia, la madre de Manolete, después del estreno, quiso recibirme en su casa para tomar un cafelito y charlar, porque Manolete, siempre que yo iba a Córdoba, pues llevaba a su madre a verme, y doña Angustia era una gran admiradora mía, e inmediatamente pues fui a tomar ese cafelito con ella, y hasta gustito, y darme las gracias de que yo me acordara y le dedicara ese número de Capote de grana y oro. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto las mocitas por la muerte de un torero, caballero y andaluz. Que luto todos los cantes y las mujeres flamencas por negras botas de cola. Que luto los magistrantes y la moña deslumbrante de la guitarra española. Hace ya una década que callaron los cañones y aún seguía la cartilla de racionamiento, que duraría 2 años más, pero eso no impedía la celebración de las fiestas más importantes para los sevillanos, como su Semana Santa y su Feria de Abril. A través de estas imágenes podemos ver la preparación de la feria de ese año 1950 y su celebración en el Prado de San Sebastián. En ellas podemos comprobar que no ha cambiado nada con el paso del tiempo en la ilusión de los que participan en este rito que se viene repitiendo año tras año.
No sería de extrañar que alguno de estos niños que estamos viendo con los globos de aquella feria escucharan a través de la radio al mago Tralarán, Agustín Embuena, para que les dedicara un cuento. A jugar con el osito pequeño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora, mis queridos niños de toda Andalucía, el mago Tralarán os va a poner en un cuento que se os gusta muchísimo, el de la ratita presumida, para que seáis buenos. Así me lo piden vuestros padres y familiares, así que este cuento que vais a oír va dedicado al niño Alfonsito Guerra, para que lo oiga en compañía de su hermanito Juan, de quien él sabe. A Miguelito Ríos, en Granada, de parte de su mamá, para que no dé tanto la lata tocando por la siesta el tambor que le trajeron los reyes. Al niño Kiki Díaz Verdel, también en Granada, al cumplir sus 8 añitos. A la niña Rocío Moedano Jurado, en Chipiona, de su tío, para que sea más aplicada en los estudios. Y a los Antoñitos, que hoy celebran su santo. A Antoñito Romero, en Humilladero, para que lo oiga con sus padres y hermanos. Al niño Antoñito Muñoz Molina, en Jaén, para que estudie mucho. A Antoñito Hernández, en Arcos de la Frontera, para que no sea tan travieso y tan bético y no le haga tantas perrerías a las niñas. Y a Antoñito Burgos, en Sevilla, de parte su abuela, para que deje de morderse las uñas. Para ellos y para todos vosotros, queridos niños andaluces, el mago Tralarán os ofrece el cuento que tanto os gusta. Y los dos felices en ella vivimos, y juntos fregamos, bailamos, reímos. Siempre la gran diferencia. En Estados Unidos aparecía la televisión en color y aquí en Sevilla se le ponía color a la radio. Bueno, en realidad muchos sevillanos se alimentaban con la radio. Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se graben. Cuando su viña Noel preparaba, aún no existía en el mundo querer, ni en la graciosa ciudad gaditana, la vieja casa de Pedro Soler. Y fue Domé quien al paso del tiempo de su solera, que es gala y primor, extrajo el néctar con gracia y talento, que llaman todos coñac fundador. En la sencilla taberna y el modernísimo bar, todo el que bebe y alterna exige seco el coñac. Si el camarero pregunta ¿qué marca quieres, señor?, no hay uno que no responda yo lo quiero, fundador. Un buen coñac ha de ser seco. Rodeando el capítulo 20-30 de nuestro serial titulado Abre la puerta, Ricardo. La publicidad en la radio es curioso porque ahora hay una libertad absoluta, entonces no. Había una censura que te valoraba los guiones, llevaban una entrada, una salida y un centro, pero te dejaba, me parece que era el 15% máximo del horario total del guión de media hora o de cuarto de hora. Y luego permitía 5 minutos de publicidad, de mensajes que llamábamos la guía comercial, que iban algunos cantados, otros hablados. Al finalizar la hora, ¿no?, a las -5, entraban 5 minutos que te permitían dar todo seguido de mensajes. Había mucha menos publicidad que ahora porque estaba más concentrada. La gente lo sabía, no había zapping, no se conocía la palabra y la gente no se marchaba de la radio. Incluso hay algún disco que se ha hecho cantando las canciones deliciosas de la publicidad que a la gente se le metían en el oído. Conozco personas que cuando nos reunimos empiezan a cantarte cosas de la publicidad, entonces, claro, personas de edad
y te hablan de no ha habido el borreguito y de una tacita de becrel le bastará para saber. Español 2, Atleti 4, Sevilla 5, Arenas 2. Yo, por citar de aquellos años programas con fuerte impronta emocional para mi memoria, citaría sin lugar a dudas, junto con el Piruetas de Manolo Barrios y de Alfonso Contreras, en Radio Nacional, citaría Cabalgata fin de semana. Cabalgata fin de semana, los sábados por la noche, anulaba el tráfico y la vida en nuestras calles, en nuestras ciudades, hacía que la gente se encerrara en su casa a tiempo como para cenar y enseguida entregarse a la voz sonora y llena de musicalidad sudamericana de Bobby de Glané. Y después de esta original actuación del famoso conjunto de los Tierra, los Shea, que ratifican así sus éxitos por América, continuamos con nuestro programa.